soy Beatriz, profesora de Máster D. En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de cómo resolver un caso práctico. Si os acordáis, estuvimos viendo en anteriores clases qué es un caso práctico, con qué materiales contabais, algunos ejemplos de casos que os podían poner el día de la oposición y todos los apartados que podía tener el desarrollo de dicho caso. Bueno, pues el ejemplo de cómo resolverlo lo hemos visto en dos partes. En la parte anterior ya vimos los primeros puntos de contextualización, justificación teórica y legal, intervención en el centro, y habíamos visto los 4 primeros apartados de la intervención con el alumno. Bueno, pues nos quedamos en los contenidos y ahora vamos a empezar con las actividades. Así que si quieres recordar lo que vimos en la clase anterior, visiona el vídeo y luego puedes retomar este mismo. Como decimos, el ejemplo que estábamos trabajando era un centro que está en un medio rural con alumnos de tercero de infantil. En la clase contamos con 22 niños y es un centro en el que acabamos de llegar y comprobamos que dentro de la clase la mayoría de nuestros alumnos no conocen correctamente las partes del cuerpo y para qué sirven. Así pues, tenemos que comenzar a trabajar una unidad que pueda solventar esa dificultad con la que nos hemos encontrado. ¿Qué actividades podemos plantear? Bueno, pues pensar siempre en una tipología variada. Por ejemplo, actividades de introducción y motivación, como por ejemplo sería la dramatización de una canción sobre el cuerpo, indicando cada parte que estamos mencionando. Otro tipo de actividades de desarrollo sería una ficha. Las fichas ya sabéis que tienen mucho juego, pueden ser fichas sobre grafía, sobre el número 5, fichas que hagamos grafomotricidad, pintar. Entonces, todas estas fichas pueden estar relacionadas con las partes del cuerpo, pero a la vez aprendiendo escritura y aprendiendo dígitos. También podemos hacer un videocuento en el que trabajamos las TIC. Otra opción sería plantear unos rincones específicos relacionados con los sentidos. Imaginaros un rincón donde aparece materiales con distintas texturas para el tacto, materiales con distintos olores para poder distinguir diferencias, o visión, oído. Podemos ir trabajándolo en cada rincón. No olvidemos que las actividades también podrían ser de consolidación de estos contenidos que están adquiriendo. Por ejemplo, podríamos hacer una actividad en grupo con un mural en el cual cada equipo se encargaría de trabajar dentro del mural un sentido. También podríamos hacer adivinanzas para que fuera una clase más relacionada con el juego. Y para aquellos alumnos que van más rápido, pues podríamos trabajar aspectos, por ejemplo, un paso más allá, con un vocabulario más específico y ampliándoles: áspero, suave, amargo, ácido. Bueno, estas son algunas ideas, seguro que se os ocurren muchísimas más y variadas, sobre todo que sean variadas. Todas estas actividades tienen que estar relacionadas con unos principios metodológicos. Por supuesto, en infantil tenemos que pensar que cumpliremos con la metodología que nos marca la normativa y también marcaremos una metodología específica y propia para estos alumnos y para estas actividades, como por ejemplo trabajar por experiencias e insistir mucho en el aspecto juego, un trabajo cooperativo. Y, por supuesto, favorecer el desarrollo integral del alumno, es decir, trabajar de forma globalizada, no solamente las partes del cuerpo y los sentidos, sino también la escritura, las letras, los números y otros muchos aspectos. Una vez que hemos visto estos puntos, hay que recordar la temporalización y secuenciación. Recordemos que podríamos establecer, por ejemplo, una serie de sesiones, como por ejemplo 15 sesiones para trabajar con los alumnos. Y la secuenciación sería organizar en cada una de estas sesiones cómo voy a suceder todas las actividades que quiero hacer con mis alumnos, pues siempre teniendo en cuenta y respetando un horario tipo que podría empezar con una asamblea, continuar con una ficha, la hora del almuerzo y del recreo, luego volveríamos, por ejemplo, un poquito más cansados a trabajar los rincones. Todo eso lo tendríais que determinar en la secuenciación. Otro punto relevante sería la organización del aula.
El aula la podríamos poner por equipos. Si queremos hacer trabajo cooperativo, podemos trabajar 5 equipos, dividir los equipos que sean itinerantes para que los niños siempre se vayan relacionando con todo el grupo de la clase. Estos 5 equipos podrían tener nombres que serían correspondientes con los 5 sentidos. La organización del aula por rincones también podría ir modificándose, es decir, podríamos tener unos rincones fijos, como un juego simbólico, un rincón de la biblioteca, pero luego unos rincones específicos para esta unidad, como los rincones de los sentidos. Ya digo, estas son ideas, pero que luego vosotros podríais aplicar otras muchas. El apartado de los recursos, ya sabéis que tendríamos que tratar tanto los materiales como los humanos y los organizativos. En este apartado tendríamos que tener en cuenta, si quiero organizar esos rincones, tengo que tener en cuenta esos materiales que necesito. Pues, por ejemplo, trabajar a la hora del almuerzo, trabajar los alimentos para ver qué olor tienen, qué sabor, y podríamos hacer sobre la marcha, ir enviándoles fichas o iniciativas a las familias para que colaborasen en nuestro trabajo. También tendríamos que trabajar con materiales con distintas texturas, olores, sabores, el buscar el videocuento que fuera más adecuado a la clase que estamos planteando, o preparar las fichas convenientemente. Por supuesto, todo esto sería en colaboración con el resto de profesionales del centro, como el maestro, que pueda ser del mismo nivel, o como el maestro de PT o AL, si fuera necesario, según las características de nuestros alumnos de atención a la diversidad. Como habéis visto, todo este desarrollo se organiza para que los alumnos trabajen con un agrupamiento individual, en pequeños grupos y en un gran grupo, como por ejemplo sería el trabajo del mural, o por ejemplo el trabajar las canciones. Siempre tenemos que intentar que en todas las unidades estos agrupamientos aparezcan, ¿vale? No centrarnos en un solo. La atención a la diversidad, como hemos dicho, tendremos que tener en cuenta las características de los alumnos y si necesitan una metodología específica, si requieren de algún tipo de material que tengamos que adaptárselo, como una ficha con ampliación del tamaño de la letra, de los dibujos, o siempre tener en cuenta unas actividades de refuerzo y ampliación como las que hemos mencionado para seguir el ritmo adecuado que nos va marcando nuestro alumnado. Algunos ejemplos que podríamos tener en cuenta sería, pues, como hemos dicho, el control postural, posición de la grafía, gestión de emociones, un refuerzo verbal positivo, un sistema de economía de fichas para controlar también que nuestros alumnos cumplen con las características que cada actividad que les estamos pautando requieren a nivel de atención, a nivel de organización, respeto por los demás. Bueno, estas son algunas de las cosas que podríais trabajar con vuestros alumnos de atención a la diversidad, pero siempre teniendo en cuenta cada caso, ¿vale? Cada caso tendríamos que ajustarnos. Otro punto que es muy importante sería el de la evaluación. Ya sabéis que tenemos que responder a nuestras preguntas de qué, cómo y cuándo. Los criterios de evaluación, en nuestro caso, tendrán que ser siempre definidos en infinitivo, tendrán que ser, por supuesto, originales y tendrán que estar íntimamente relacionados con los objetivos y contenidos. En algunas ocasiones, según las comunidades autónomas, según el curso en el que vayáis a trabajar, tendremos que tener en cuenta los estándares de aprendizaje evaluables, también conocidos como indicadores. Para este punto, si tenéis dudas, recordar que tenéis otras clases destinadas a explicaros cuándo y cómo trabajar estos estándares de aprendizaje. Algunos ejemplos que os he puesto sería un criterio de evaluación: distinguir los 5 sentidos a usar según la cualidad del objeto explorado. Sobre todo ver que son muy puntuales, muy determinantes para poder calificarlos correctamente. Uno de los estándares que estaría relacionado con este criterio sería la diferencia dulce-salado, liso-rugoso, fuerte-suave. Otro criterio que podríamos también establecer sería relacionar la parte del cuerpo con el sentido. Y el estándar de aprendizaje que estaría vinculado sería identificar los órganos de los sentidos en otros niños.
Bueno, si tenéis dudas de cómo se establecen estos criterios y cómo se aplican los estándares, podéis poneros en contacto con los profesores a través de la mensajería del campus, que no se os olvide. Bien, una vez vistos los criterios de evaluación, tenemos que tener en cuenta cuándo vamos a evaluar, el momento. Por lo tanto, tendremos que hacer una evaluación inicial, tenemos que detectar en nuestros alumnos a través de la asamblea, por ejemplo, qué nivel de conocimientos tienen, porque el nivel será también variado según el grupo de clase con el que trabajemos. Y, por supuesto, tendremos que hacer una evaluación continua, tenemos que estar constantemente recogiendo a través de los instrumentos de evaluación cómo va evolucionando nuestra clase, a través de la observación, a través de un cuaderno de anecdotario, a través de las fichas que van realizando, también viendo la participación y el interés que nuestros alumnos están demostrando por las actividades propuestas. Así pues, como veis, toda esta evaluación, si echáis la vista atrás y veis el apartado de objetivos, está muy relacionado y siempre tienen que estar vinculados. Bueno, pues una vez vista la intervención con el alumno, tendríamos que aplicar los tres últimos puntos fundamentales, que sería la intervención con la familia, donde hemos comentado antes, por ejemplo, en las actividades podríamos solicitar a las familias que trabajasen o colaborasen con nosotros, por ejemplo, proponiéndoles adivinanzas y poesías que traten sobre el tema de los sentidos, de las partes del cuerpo, para que se fueran reforzando esos aprendizajes en el hogar. Otro punto importante sería el hacer una conclusión. En esta conclusión tenéis que destacar cómo vuestro trabajo ha llegado a un punto final y qué grado de consecución, qué conclusiones, qué aspectos queremos resaltar de todo el trabajo que hemos expuesto. Y por último, que no se os olvide, igual que en los temas establecemos una bibliografía, en el caso práctico también la tenéis que incluir. En la bibliografía podríais dividirla en autores, en una bibliografía e incluso indicar la normativa legal. Como veis, cada uno de estos apartados irá organizado o bien alfabéticamente o bien cronológicamente, según verse cada uno de los apartados de la bibliografía. Bueno, pues con todo esto damos por concluido cómo se resuelve un caso práctico. Esperemos que todo este ciclo de clases que hemos establecido os sirvan de ayuda y recordaros, como siempre, que ante cualquier duda que os surja, cualquier necesidad, podéis consultar el contenido de estas clases con vuestras profesoras. Os esperamos. Hasta la próxima. Muy bien. Intenta usar rápido. ¿Cuánto rato he estado? ¡Oh! Me ha ganado.